Mientras sea presidenta, yo voy a luchar hasta el último momento para mantener la ley de partilha. Muy buenas, bienvenidos a una emisión más de Cruce de Palabras. Soy Luis Hernández Navarro y desde la Ciudad de México vamos a conversar hoy sobre lo que acontece en Brasil y con los movimientos sociales del continente con un gran especialista del tema, el periodista uruguayo Raúl Sibeki. Raúl, muchas gracias por estar aquí hasta la Ciudad de México, lejos de Montevideo, en esta visita. Raúl, tú has investigado a fondo el mundo de Brasil. Tienes un libro espléndido, Brasil Potencia, que da cuenta de la naturaleza de los procesos que se viven allí. Diera la impresión de que la presidenta Dilma Rousseff está contra las cuerdas, que hay una ofensiva desestabilizadora, que incluso ella ha llamado golpista, ¿no?, que hace peligrar su mandato. Está en la picota la posibilidad de una remoción de su mandato. ¿Qué está sucediendo desde tu punto de vista? Para mí, para entender lo que sucede en Brasil, hay que remontarse un poco atrás. En el primer gobierno Lula, 2003-2007, lo que se establece es un proyecto de Brasil en el mundo, en el cual, en los hechos, lo que se busca es que Brasil salga del lugar de subimperio, o sea, del país importante que hace la política de Estados Unidos, para una política autónoma. Entonces, a nivel interno, hay una política que ya hemos hablado, se ha hablado bastante en el mundo, de la reducción de la pobreza, la inclusión de 40 millones de personas en el mercado de consumo. ¿Te refieres al proyecto de Lula? Al proyecto de Lula, exactamente, y del Partido de los Trabajadores. Que ya se ha hablado mucho de eso, ¿verdad? Que tiene sus problemas, porque no son derechos, pero bueno, hay una mejoría clara de la situación de las personas. Pero hay un segundo elemento que es menos conocido, que es la proyección de Brasil como potencia global. ¿Qué quiere decir esto? No solo en América Latina. No, Brasil intervino fuertemente en el primer acuerdo con Turquía sobre Irán, ¿verdad? Y en el tema de Medio Oriente. O sea, Brasil es parte de los BRICS, ¿verdad? De esta alianza Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, ahí Lula hace un acuerdo ya en 2008, pero que se venía trabajando desde antes, con Francia, un acuerdo militar. Y verás por qué lo planteo esto de esta manera. Pues suena en América Latina como desafiante. Sí, porque es un acuerdo de transferencia de tecnología por el cual Brasil comienza bueno, ya había empezado a hacer submarinos convencionales y su primer submarino nuclear, que fue un proyecto de la dictadura militar que, por presión de los Estados Unidos, con la democracia, con el retorno de la democracia, se bloqueó. Ya se está construyendo el primer submarino nuclear. Lentamente se está empezando, porque Brasil domina todo el ciclo de la tecnología de enriquecimiento de uranio. Más aún, por poner un ejemplo, que Irán. Sí, bueno, no sé si más, pero en la misma onda, ¿verdad? Es un proyecto de autonomía político-estratégica, o sea, político-militar. ¿Por qué? Porque bajo el mandato de Lula se descubrieron enormes yacimientos de petróleo en la plataforma marítima, que se llaman pre-sal, porque están bajo una capa de sal, a miles de metros de profundidad, y Petrobras es dueña de esos enormes yacimientos. Son los mayores descubrimientos de petróleo en los últimos 20 años en el mundo. Entonces la Marina brasileña tiene que defender sus aguas territoriales. Y la empresa brasileña que está encargada de la fabricación de los submarinos nucleares, de armas, de misiles, de armas de defensa importantes, es Odebrecht. ¿Qué es Odebrecht? Es una empresa que surge en los años 30 en Brasil como constructora, al amparo del boom económico brasileño, que se potencia luego en los dos gobiernos de Getúlio Vargas, como dictador y como demócrata, los años 50, y hoy es la empresa brasileña mejor posicionada en el área de defensa. Entonces, curiosamente,
en el ojo del huracán hoy en las investigaciones por corrupción en Brasil está Odebrecht. Es decir, Brasil se está convirtiendo en un factor para acabar con un mundo unipolar regido por Estados Unidos. El patio trasero. Hasta ahora Brasil era parte del patio trasero de Estados Unidos. Con Lula busca autonomizarse. Decir que Brasil busca autonomizarse quiere decir que toda la región, por lo menos sudamericana, se autonomiza, porque Brasil es la mitad del PIB y la mitad de la población de Sudamérica. Y Sudamérica es una pieza clave en ese patio trasero, ¿verdad? Y lo que nos sugieres es que la actual campaña desestabilizadora en contra de Dilma está ligada a este proyecto de autonomización brasileña. Claro. Yo digo, para no ser maquiavélico, ¿verdad? El resultado es que, curiosamente, toda esta campaña de investigación de la corrupción tiene en su eje a la empresa Odebrecht y a políticos vinculados al PT, no solo al PT, también a la socialdemocracia de Fernando Henrique, al PMDB, que es un partido de la base aliada del PT, bueno, a este entramado. ¿A qué te parece si vamos a una pequeña pausa, Raúl? Y ahora que regresemos, nos sigues explicando con más detalle esta trama. Perfecto. Volvemos en muy breves instantes. La mejor forma de honrar es entender esa conquista inmensa que nosotros tuvimos en nuestra sociedad. Es entender que la democracia es algo que nosotros tenemos que preservar. La tolerancia, el respeto y otra cosa, que es el respeto al adversario. Estamos ya de vuelta aquí en Cruce de Palabras, conversando con el periodista uruguayo, colaborador de la revista Brecha en su país desde hace muchos años, Raúl Sibeki. Raúl, antes de irnos al corte nos explicabas esta vinculación que se está dando entre la trama desestabilizadora y la apuesta por un proyecto estratégico diferente. Nos ibas a detallar más este desarrollo de los acontecimientos. Claro. Yo lo que digo es que el proyecto de Brasil Potencia es una alianza entre el movimiento sindical brasileño y los fondos de pensiones, que están muy influenciados por el movimiento sindical, el Partido de los Trabajadores y toda una red de cargos y de funcionarios que están en los altos escalones del gobierno, las Fuerzas Armadas. O sea, ese entramado es hoy el que en los últimos 15 años ha diseñado este proyecto de salir de la tutela de los Estados Unidos. Unas Fuerzas Armadas que, aún siendo unas Fuerzas Armadas conservadoras, reaccionarias, diría yo, bajo la dictadura, sin vinculación popular, son nacionalistas. No nos olvidemos que Estados Unidos tiene un proyecto de larga data de internacionalización de la Amazonía. O sea, Estados Unidos dice, como la Amazonía es el pulmón del mundo, tiene que protegerla a las Naciones Unidas, cascos azules. No, eso es vulnerar la soberanía. Entonces, esas Fuerzas Armadas pueden ser muy criticadas por muchas cosas, pero defienden su soberanía. Y la oposición de derecha de Fernando Henrique Cardoso quiere privatizar los yacimientos petroleros, que hasta ahora son monopolio de Petrobras, y quiere abrirlos a la inversión de las grandes multinacionales estadounidenses. O sea, hay muy claramente una agenda a favor de Estados Unidos en estos intentos de desestabilización. Exactamente. Una agenda que se renueva a partir de junio de 2013. ¿Por qué junio de 2013? Porque en junio de 2013 se producen millonarias manifestaciones en Brasil, ¿verdad? ¿A qué se deben esto que en 353 ciudades brasileñas millones de personas salen a la calle protestando? ¿Por qué? Bien, esos 40 millones de personas que se incorporan al mercado, que antes ¿Te refieres a los 40 millones de pobres? De pobres que mejoran su situación, empiezan a ir a universidades, a ir a trabajos formales, o sea, mejoran su situación, se encuentran con transporte de mala calidad y muy caro,
se encuentran con un sistema de salud muy malo y desbordado, se encuentran con un sistema educativo absolutamente donde no caben, donde están ya, no hay lugar, y así, servicios malos, y entonces protestan. Una legítima protesta de los sectores populares brasileños, que ahí hay una doble inflexión que es necesario realizar. La derecha vio en esas manifestaciones, insisto, legítimas, su oportunidad, porque por sí misma no llegaba a poder desestabilizar al gobierno. La derecha se monta en el descontento popular surfea para impulsar su propio proyecto. Totalmente de acuerdo. Intenta hacer, para decirlo a nivel un poco esquemático, pero intenta hacer de la legítima protesta popular una revolución de color. El PT no entiende cómo, si mejoró la situación de tanta gente, esa gente protesta. Y lo atribuye a la derecha. O sea, en vez de decir, acá hay una protesta legítima, nos ponemos al frente de esa protesta o respondemos a sus demandas, la califica rápidamente como revolución de color. No tan así, ¿verdad? Porque por otro lado... Cuando estás hablando de revolución de color, estás hablando de una estrategia de desestabilización impulsada en lugares como Ucrania, ahora, por decir algo. George Soros y la inteligencia imperialista siempre ha estado en eso, buscando desestabilizar regímenes de forma blanda, digamos, no golpista dura. Y yo creo que ahí hay una desinteligencia fuerte, y a partir de ese momento el PT está a la defensiva, y todo el movimiento popular brasileño, desde la CUT, los Sin Tierra, hasta los nuevos movimientos, están desencajados con esta situación. O sea, ellos no participan en esas movilizaciones. Sí participan. Pero les sucede cosas como a los Sin Tierra, que van con sus banderas y sectores de los manifestantes, claro, les piden que bajen esas banderas. Claro, porque había dos sentimientos. Uno, legítimo de los sectores populares, de decir, esto es una protesta que no queremos que la capitalice A, B o C, aunque sean los nuestros. Y otro, la derecha también hizo su trabajo. No nos olvidemos que en Brasil, desde hacía muchos años, más de 20, no había grandes protestas populares. Entonces, no es un país donde el manifestante esté habituado a lidiar con la movilización, con las consignas, con la policía, con las banderas. Entonces, sucedió que esos 40 millones que salen de la pobreza y mejoran su situación, no lo hicieron a través de un proceso de luchas como en otros países de América Latina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, y en ese sector hubo una gran despolitización. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos en muy breves instantes para el segmento final de este programa? Los invitamos en que sigan en este cruce de palabras conversando con el periodista uruguayo Raúl Sivecki. Volvemos en muy breves instantes. Nosotros queremos que Dilma siga no solo para la independencia y el desarrollo del país, sino también para colaborar con el mundo allá afuera, con América del Sur. Quiero más una vez reafirmar nuestro acuerdo y sumarme a ustedes a esta movilización por justicia, por autonomía, por igualdad, libertad, democracia y no al retroceso. Estamos ya de vuelta conversando con Raúl Sivecki en este cruce de palabras. Raúl nos ha explicado cómo la actual ofensiva de desestabilización en contra del gobierno de Dilma nace de la pretensión de descarrilar los intentos que ha realizado el Partido de los Trabajadores por hacer de Brasil una potencia regional y mundial independiente de Estados Unidos, y cómo las expresiones de descontento que hoy vemos en las que se ha montado la derecha para golpear el gobierno de
Dilma, son expresiones que vienen de la incorporación de 40 millones de pobres que se encontraron de repente con malos servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera. Y ahí surge el PT en ese proceso de luchas, el Partido de los Trabajadores, como resultado de tres grandes corrientes. Obreros, que ya no estaban de acuerdo con el sindicalismo oficial, el sindicalismo amarillo, sectores guerrilleros derrotados en los años 60. Como el que representa Dilma. Exacto. Y, muy importante, las comunidades eclesiales de base Teología de la Liberación. No nos olvidemos que en Brasil hubo 80.000 comunidades eclesiales de base. Si tú le sumas entre 50 y 100 personas, tienes 5, 6, 7 millones de personas agrupadas ahí. Ya una experiencia. Bueno, fruto de eso surgió el PT, la Central Sindical, la CUT y el Movimiento Sin Tierra. Los tres grandes ejes del movimiento popular brasileño. Entonces hay un proceso largo de más de 20 años en el cual los viejos movimientos, estos que menciono, tenían sus procesos de movilización, pero empiezan a surgir nuevos movimientos pequeños, como el movimiento Pase Libre, como el movimiento de los sin techo, ya urbanos, porque la sociedad se urbanizó. El diálogo entre nuevos y viejos movimientos no es fácil. Aunque los sin techo son herederos, o el movimiento Pase Libre, que es el que lucha contra los aumentos del transporte, son herederos del movimiento Sin Tierra, ¿verdad? Son la adecuación de la lucha por la reforma agraria en la lucha por la reforma urbana, por decirlo de alguna manera simple, ¿verdad? Y rápida. Los diálogos y las culturas políticas no son las mismas. Entonces hay un problema, ¿verdad? Hay dificultades para comprenderse, para interactuar. En esta manipulación de la derecha de estos movimientos, los grandes medios de comunicación electrónicos juegan un papel muy importante. Sin duda juegan un papel importante. No son la clave de todo, pero juegan un papel. Y para mí aquí hay una lección que no quiero no decirla. Las políticas sociales, si no van acompañadas de movilización y de lucha social, despolitizan, porque lo que politiza no es escuchar un discurso del presidente o de la presidenta o leer un panfleto. Lo que politiza es movilizarse, es organizarse y luchar. Una lección para toda América Latina, no solo para Brasil. Para mí clave. O sea, mejorar la situación económica de las personas, que es muy justo, no puede hacerse como una concesión, como una dádiva, ¿verdad? Tiene que hacerse como parte de un proceso de organización y de lucha social. Curiosamente, Raúl, la izquierda en Brasil no ha podido construir casi medios de comunicación alternativos en relación a los que tiene la derecha. Exacto. Y eso es muy sintomático, porque también revela la despolitización, porque tú tienes ahí. No es que no haya libertad de expresión en Brasil, hay libertad y la gente elige los grandes medios monopólicos, la Globo, etcétera, etcétera. Bueno, si hubiera un proceso de politización, tú tienes la chance de que la gente elija tus medios, porque medios hay de izquierda, solo que son muy pequeños, sin recursos. Yo creo que es parte del mismo problema que hablaba de las políticas sociales. ¿Se puede romper el monopolio de los grandes medios? Se puede, pero para romperlo hay que politizar. Ya nos queda poco tiempo, Raúl. Si tuvieras una bola de cristal, ¿qué nos dirías que va a suceder con la iniciativa del impeachment? ¿Va a caminar? ¿No va a caminar? Yo creo que no va a haber impeachment. Yo creo que hay dos planes, plan A y plan B. El plan B es el de los más ultras, que ya Fernando Henrique Cardoso, que es el cerebro de esto, derecha, pseudo socialdemocracia neoliberal, dijo que él no quiere el impeachment. Y la segunda, que es más hábil, es desangrar al PT, debilitar al PT, al gobierno de Dilma, para que asuma el programa de la derecha. Y eso es lo que está sucediendo. Y el PT yo creo que está negociando el gobierno a cambio de asumir parte del programa de la derecha, que es un programa que se llama Agenda Brasil, que se inició en el Parlamento y que implica privatizaciones, implica desandar buena parte de lo andado. Hay que tener en cuenta además que la caída del proyecto del PT
aunque el PT siga en el gobierno, va a tener repercusiones en toda América Latina, en Venezuela principalísimamente y en Bolivia. Y porque Brasil es un apoyo económico, político, diplomático a todos los países de la región que están en el mismo proceso de romper con la subordinación a los Estados Unidos. Y eso me parece que es un drama que si no se resuelve bien vamos a sufrirlo todos. O sea, va a tener consecuencias hemisféricas. Totalmente. Sobre todo en Sudamérica. No se trata solo de una intentona desestabilizadora en contra de un país, no, sino de un proceso de integración regional y de ruptura con la unipolaridad internacional. Exactamente. La esperanza de que Brasil creciera como potencia era la esperanza de que caminaran juntos o la misma dirección, aunque no aliados, un movimiento popular y gobiernos. Bueno, eso hoy está en un momento en que se puede romper. ¿Y el proyecto de Brasil Potencia se cancela con No se cancela. ofensiva? Yo creo que ahí, esto es una lucha, ¿verdad? Y ahí el resultado de esa lucha se dirimirá y dirá en qué queda. Yo creo que lo más probable es que estos proyectos se ralenticen, se debiliten, pero no desaparezcan. Y veremos qué pasa. O sea, hoy no podemos saber. Yo lo que puedo casi decir es que no va a haber impeachment. ¿No va a haber impeachment? No va a haber. ¿Y la dirección del PT va a voltear a estos otros movimientos? No, el PT está muy debilitado, sobre todo anímicamente. El PT no está jugando un papel importante en todo esto. Quien lo está jugando es Lula. Raúl, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Cruce de Palabras con nosotros, por iluminarnos sobre desde México y una visión uruguaya en Brasil, Latinoamérica al fin y al cabo. Muchas gracias por tu presencia hoy, y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros en Cruce de Palabras. Los esperamos la próxima semana.